Hoy día les voy a hablar del caso de Sullana, ¿no? El poblamiento de la costa norte. Tenemos un trabajo a nivel hipotético, ya es de exploratorio, está pasando a descriptivo. Y un poco también les voy a contar que hacemos en la Universidad Nacional de Frontera, UNF, donde trabajo actualmente. Y tener en cuenta algunas pautas que son interesantes para aquellos que quieren incursionar en estos tipos de análisis. Previamente les debo indicar también que yo hice un estudio sobre lo que es la anemia, ¿no? En el antiguo Perú, en concreto a través del uso de materiales líticos como son las rocas, que creo que el ponente de la semana pasada que tenía algo que ver con esa temática y que es muy interesante también tenerla en cuenta. Bien, el contenido va a ser el siguiente: nociones de arqueología, ADN mitocondrial, que esas son las siglas que se utilizan en la comunidad científica, nociones generales de ella, la genética de poblaciones, la hipótesis de trabajo que tenemos y que luego ya les voy a contar en qué fase se encuentra a día de hoy, y un poco la referencia bibliográfica, que siempre son importantes, saber de dónde sacamos la información, ¿no? Y sobre todo, recomendar, como escuchaba los ponentes anteriores en las fechas pasadas, mientras más confiable sea la revista y su indización, su nivel de impacto, el cuartil que presente, mucho mejor, ¿no? Bueno, digamos, no se desmerece, todas las publicaciones son buenas, sin lugar a dudas, pero hay algunas, como hoy la comunidad científica dice, de que para que puedas publicar, pues tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que sean indexadoras como Cielo, Latindex, Redalyt, Yanlet, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de revistas que se hacen, ¿no? Y luego, hoy día la ciencia nos dice, hay que ir un poquito más allá, ¿no? Con Web of Science, Scopus, etcétera, y otras cosas. Pusi Toledo creo que levantó la mano, o no, no sé, me parece. No sé. Si quería hacer una pregunta, lo puede hacer, ¿no? No hay ningún problema, ya estoy abierto. O si quiere decir algo, adelante. Sí, Cusi, Me parece que levantó la mano. No sé, pues. Bueno, está Camil, que no sé la verdad qué significa, pero si quiere decirnos algo, adelante. a ver, voy a activar su audio. A ver, un momento. Me parece que, que lo quitó, seguro fue por accidente. A ver, Sí, continuamos. bueno, sí, perfecto. Si alguien quiere preguntar, pues levanta la mano, no hay ningún problema. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Eso era un poco referencial en lo que es indexación de revistas y estas cosas que hoy día ya exigen en los diversos países de Latinoamérica, ¿no? De buscar estas revistas indexadoras del mundo que se asume tienen alto impacto, pues bueno, ¿no? Mientras podamos llegar a esos niveles en buena hora, ¿no? Y la confiabilidad, obviamente, es mucho mejor de tener este tipo de publicaciones. Repito, todas las revistas que publican, libros que publican son buenos, porque todos tenemos derecho a publicar, ¿no? Pero la ciencia dice ahora que no, que hay ciertas condiciones. Bien, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos la imagen de lo que se va a centrar un poco el trabajo cuando yo les comente. Esta es una osamenta, bueno, que se ha encontrado en la villa de San Miguel Tangarará, que es la primera ciudad que Francisco Pizarro González funda en el Perú. Mucho se ha hablado de San Miguel, de San Miguel como tal, ¿no? Que se funda en un lugar, en otro lugar, etcétera. Nosotros ya hemos tenido un año y medio investigando este tema solamente para que la controversia quede zanjada, y encontramos el lugar donde Francisco Pizarro funda la primera ciudad peruana. Y esta osamenta forma parte de ese lugar que se llama Tangarará 3, es el sitio arqueológico que ha definido el Ministerio de Cultura, no nosotros, sino el Ministerio, y que hoy se encuentra en un museo comunal, ¿no? De gente muy bondadosa que le gusta conservar su patrimonio, ¿no? En el Perú, y creo que en varias partes de América Latina somos así, ¿no? Cuando hay ausencia de autoridad, son los vecinos los que se organizan y finalmente hacen la custodia de esos materiales. La siguiente, por favor. Bien, en nociones de arqueología, bueno, como ustedes saben, la gran mayoría que estamos acá somos arqueólogos y como tales, pues tenemos un concepto de qué cosa es la arqueología, ¿no? El estudio del pasado, ¿no? Con la evidencia material, de estas cosas.
recordando eso también porque de repente puede venir una pregunta muy de genética y yo no soy genetista. Yo lo que sí sé es algunas condiciones de la genética, pero lo de la arqueología sí, sin lugar a dudas, esas preguntas son bienvenidas. Entonces aquí hemos puesto un poco el marco teórico porque siempre es importante recordarlo, ¿no? Muchas veces decimos qué cosa es la arqueología, cómo se estudia la arqueología, qué dimensiones tiene la arqueología. Y hemos visto muchos libros en inglés, en español, ¿no? Que de repente en algún momento nos confunde y cuando uno quiere hacer una investigación de enfoque cuantitativo o cualitativo, no tiene muy claro cómo se estudia la arqueología, ¿no? Sin embargo, la práctica hace trabajo de campo, procesa datos, pero a veces no queda muy claro, ¿no? Y eso es bueno de tener en cuenta siempre la parte teórica y tener un autor que nos permita entender esa variable, ¿no? En este caso, la variable de arqueología. La siguiente, por favor. Bien, aquí un poco explicando, nosotros hemos ido a hacer una primera visita formal de campo. Ya habíamos hecho varias anteriormente, pero formalmente para esta osamenta era la primera visita formal, como podemos ver, y hemos podido ver qué partes de los restos óseos nos van a servir para hacer el análisis del ADN mitocondrial, recordando que no todas las partes de un esqueleto sirven para hacer un análisis de ADN mitocondrial. Hay partes que se recomiendan en algunos libros, algunas investigaciones, que han dado mejores resultados, la parte ósea del hombre, es decir, y que bajo ese concepto nosotros, después de dar lectura de todas estas informaciones, hemos ido viendo si tenemos esas partes en estos restos óseos. En concreto, allí en Tangarará, donde es la zona de trabajo nuestra, tenemos en principio dos osamentas. El día de ayer estuvimos en campo nuevamente aquí en Tangarará y nos han informado de que hay más osamentas, ¿no? Pero parece que hay una momia. Vamos a ver si podemos conseguir también más información para hacer más cruces en laboratorio, de poder saber con exactitud quiénes eran estas personas y a qué grupos humanos o haplogrupos, que ya iremos hablando, pertenecen, ¿no? Que llegaron a América desde la Siberia, el Asia, ¿no? Y pasan por Alaska, ¿no? El estrecho de Beringa o Bering, como se quiera denominar, y luego bajan hacia el sur de esta Tierra del Fuego, ¿no? Y obviamente se quedan aquí en el Perú. Siguiente, por favor. Bien, es importante recordar en lo que decíamos sobre la arqueología que esta tiene un objetivo de investigar estos materiales del pasado, materiales arqueológicos que se extraen de las excavaciones con frecuencia, ¿no? Eso no quiere decir que también los museos, por supuesto, nos proveen de información. Y también es importante saber de que esa información no esté contaminada, ¿no? Muchas veces hay museos que a lo mejor por desconocimiento o por la propia forma como se trabaja, no se conserva adecuadamente las piezas, ¿no? Y entonces ellas sufren deterioro del tipo físico, químico, biológico, ambiental. Entonces, obtener una muestra también del museo comporta sus cosas, ¿no? Y eso es importante de tenerlas en cuenta cuando uno va a tomar la información para ser procesada, ¿no? Sea de un material extraído de una excavación, como sea de un museo también. La siguiente, por favor. Bien, luego entramos un poquito en lo que es el ADN mitocondrial, como nociones generales. El ADN como tal se descubre en 1868, ¿no? Es unas pruebas que se hacen con los rasgos de las plantas, ¿no? Donde un científico de apellido Mendel hace unos experimentos con unas semillas y se va dando cuenta, conforme va manipulando estas semillas, esto va cambiando, ¿no? Y van mutando y se generan mutaciones finales y las semillas y bueno, y los descendientes de esas semillas van cambiando. Bien, acá hay un formato de lo que vendría a ser una especie de mitocondria, si se quiere decir así. Bueno, vista desde un microscopio, porque luego también hay dibujos de mitocondrias, ¿no? Con sus secciones, mejor trabajado, mejor elaborado, pero esta es una imagen de laboratorio. Siguiente, por favor. Bien, acá hay una definición muy interesante que dice que la molécula del ADN forma una hélice doble o doble hélice, si se quiere decir,
y que esta doble cadena en el núcleo tiene proteínas compactadas denominadas histonas que logran formar el nucleosoma que organiza las formas de la cromatina. Recordar que estas moléculas también están compuestas, tienen 4 componentes que ya veremos a continuación. Siguiente, por favor. En lo que se refiere al ADN mitocondrial humano, es una molécula que circula, bueno, circular, que tiene pues 16.569 pares de bases de longitud, ¿no? Bueno, son definiciones biológicas, ¿no? Y aquí, como pueden ver, hay una codificación de genes, el ácido ribonucleico, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de ácidos que intervienen, ¿no? En este proceso del ADN y que, bueno, de alguna manera nosotros hemos intentado rescatar un poquito para contextualizar lo que es la parte genética. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, hay también el formato de una célula, y en esa célula donde se encuentra la mitocondria, ¿no? Donde se encuentra el ADN, ¿no? La membrana nuclear, el núcleo, los ribosomas, la membrana plasmática, los centrolos, etc. Bueno, eso es una forma gráfica un poco para entrar en contexto de qué exactamente se saca con los restos óseos, ¿no? O con los restos de la momia si hay tejido epitelial, ¿no? Que por ahí, en algunos casos, la momia se llega a conservar. Siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa del genoma mitocondrial, bueno, que ha sido diseñado por los biólogos, y aquí nos da una serie de etapas y de pasos que, bueno, si a alguien le interesa puede profundizar en ese conocimiento, pero este es el modelo del mapa genómico, y con ello, de alguna manera, los biólogos nos dan a entender cómo funciona una mitocondria, ¿no? Con todas sus partes. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un término de glosario, si se quiere decir, con alguna de las palabras claves, porque en genética vamos a encontrar gran variedad de palabras claves, pero no todas nos van a servir para los trabajos que uno pretende hacer cuando hace paleogenómica o paleogenética, de acuerdo a la definición de que nos diga, ¿no? Por ejemplo, la paleogenómica lo trabaja el premio Nobel, ¿no? Del año pasado, el doctor Stephen Pebbo, que ganó el premio Nobel justamente reconociendo de que el hombre tiene un 2% de cromañón, ¿no? O sea, tiene un 2% de ADN de cromañón, ¿no? Fue su gran descubrimiento. Con eso tuvo el Nobel el año pasado. Bien, hay definiciones como qué cosa es un alelo, qué cosa es ADN, qué cosa es un fenotipo, qué cosa es un genotipo, y qué cosa es un haploide, ¿no? Que de todas estas definiciones, las 4 primeras tienen que ver exactamente con el tema mitocondrial, el tema biológico, pero lo que es haploide ya es un tema que, por ejemplo, en arqueología, en antropología, en otras carreras, definiciones de alguna manera también, nos ayuda a tener ya una idea un poquito más aterrizada, que el haploide viene a ser esos individuos que tienen una característica única, ¿no? Con juego complejo mosómico, ¿no? Y estos haploides luego se acuñan en el tiempo con la definición de haplogrupos, y seguramente en la literatura, si alguien ha profundizado, también va a encontrar la definición también de haplotipos, ¿no? Que es otra definición que también es interesante y aparece en la literatura y que a veces nos confunde, ¿no? Cuando uno se introduce en el mundo de esto de la paleogenética, de lo paleogenómico, hay muchas definiciones que a veces no nos quedan claras, ¿no? ¿Qué cosa es finalmente un haplogrupo ¿no? Y un haplotipo? ¿No? Entonces, eso también vamos a ir un poco aterrizándolo, porque según la literatura y el científico tienen otra definición, ¿no? Y finalmente uno a veces se termina confundiendo, ¿no? Y dice, bueno, no me queda muy claro qué es exactamente una cosa y qué cosa es otra, ¿no? Entonces, en el transcurso vamos a intentar ir aterrizando estos conceptos. La siguiente, por favor. Bien, este es el profesor José Braga, paleoantropólogo, que es de la Universidad de Toulouse, de quien les comentaba hace unos minutos. Inclusive tiene un video muy interesante en DW de Alemania. Les invito a ver el video, que es muy, muy interesante. Y es más, por ahí tengo el link.
Él está trabajando ya desde los años 90 el tema de cómo es esto de la cuna de la humanidad, cómo el hombre se ha transformado en el tiempo y cómo el hombre en qué momento deja de ser parte del gorila y deja de ser parte del chimpancé para ser un hombre, como lo que somos ahora, ¿no? Según el profesor Braga, hay un momento en que todos somos iguales, ¿no? En lo homínido. Pero llega un momento en que el hombre dice, yo me voy por acá, el gorila y el chimpancé se quedan por allá. Y eso es muy interesante destacar en este paleoantropólogo. La siguiente, por favor. En el trabajo del profesor Braga se puede ver pues una sabana africana típica como la que vemos acá, donde está el yacimiento de Klondike, donde él viene trabajando, como digo, ya desde los años 90, y está dándole un giro a todo esto de los antiguos hombres, la garganta del Old Guay, etcétera, ¿no? Y eso es importante, tener nuevas investigaciones con resultados alentadores que pues, nos permitan conocer más de cerca cómo ese hombre pequeño y negrito fue capaz de ir cambiando en el tiempo, tomar otro color, tomar otros rasgos físicos y ser capaz de poblar el mundo, ¿no? Porque en un principio el hombre solo puebla África, ¿no? Y luego va desarrollándose, subiendo hacia el norte. El siguiente, por favor. Bien, según el mapa del profesor Braga, allí aparece el homínido hace 5 millones de años, y luego el Australopithecus, que todos hemos escuchado, ¿no? Afarensis, ¿no? Dryopithecus y todas estas definiciones. Y el término homo para él, de acuerdo a las dataciones que tiene y los trabajos que ha realizado en sus excavaciones, se aproxima al millón de años, ¿no? Donde el término homo ya, o sea, el hombre como tal, ya está separándose aparentemente pues de estos gorilas y estos chimpancés que hoy todavía podemos ver. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, aquí tenemos, el profesor Braga descubre, me parece que hace 1 o 2 años, la parte de la quijada de un niño de 2 años aproximadamente, que es un niño interesante porque no es un niño ni, digamos, tan prehistórico, ni tampoco es un niño tan moderno. Es decir, aparentemente esta quijada puede ser el inicio del cambio real y final de lo que es el hombre hoy, ¿no? Es decir, de que lo que somos ahora, ¿no? Y esto lo pasaron por un técnico radiólogo médico y otros especialistas, ¿no? Para poder determinar en el tiempo si esta quijada realmente se encuentra en ese momento de cambio, ¿no? Donde el hombre se está convirtiendo en hombre como tal, ¿no? Que está dejando lo que conocemos pues como los gorilas y los chimpancés y estas definiciones semi-hombres, si se quiere decir así. La siguiente, por favor. Eso también forma parte de las excavaciones y las cosas interesantes que encontró el profesor Braga. Y bueno, acá este es un niño, ¿no? Que se representa Australopithecus, ¿no? Que han encontrado, lo han podido reproducir. Bueno, no recuerdo si puse acá la diapositiva cuando está reproducido como tal, ¿no? Es un niño que tiene una fisiología muy parecida a un chimpancé, ¿no? Y todavía no tiene ese rasgo humano, ¿no? Que tenemos nosotros. La siguiente. Aquí está en 3D un cráneo, como pueden ver al fondo, de un niño actual, un niño de ahora. El de azul es la quijada del niño encontrado en Klondike y la otra es una reproducción, me parece, de un Australopithecus. Entonces, como pueden ver en la secuencia, cómo se va transformando, ¿no? La parte fisiológica del hombre, ¿no? Se va desarrollando. Y la pregunta es, ¿a qué se debe, no? ¿Cuál es ese comportamiento que está sucediendo? ¿Por qué el cambio?
Entonces, nosotros históricamente hemos tenido respuestas como que, bueno, la tecnología, el razonamiento del individuo, ¿no? Ha hecho posible la misma forma de alimentarse del hombre, como va cambiando en el tiempo, se daba una explicación de este tipo, ¿no? Ahora el profesor Braga está viendo si es importante tener otros tipos de variables para poder explicar exactamente por qué cambia, qué influye, si es realmente el argumento del pasado o hay otras variables que intervienen en el cambio de este tipo, ¿no? De este tipo de hombre que va cambiando y va evolucionando, ¿no? Hasta lo que somos. Y en eso justamente es un trabajo bastante apasionante, pero la verdad que sería importante de repente algún día conversar con el profesor Braga, que tiene bastante información sobre esto. La siguiente, por favor. Aquí tengo el link del video, si a alguien pues, le interesa poder verlo, ahí lo pueden ver completo, la verdad que es muy interesante. Es un video bastante actual y con información bastante actual, ¿no? Y algo que resaltamos es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Es decir, no solamente está el arqueólogo, el paleoantropólogo, sino también hay otros profesionales, ¿no? Que de manera multidisciplinaria están buscando el mismo objetivo, ¿no? Y eso es rescatable, ¿no? Que normalmente, bueno, lo normal es que siempre cada uno en su profesión, en su carrera, intenta, ¿no? Rodearse por afinidad de los colegas, ¿no? Que también son de la carrera, ¿no? Pero hoy estamos viendo que los equipos de investigación cambian, ¿no? Totalmente son multidisciplinarios, hay muchas disciplinas que pueden ayudar, por ejemplo, en las excavaciones como la química, la biología, ¿no? Inclusive la ingeniería civil, la arquitectura, ¿no? Hay muchas cosas que a veces desconocemos, ¿no? Cuando uno no trabaja de manera multidisciplinaria. Y eso sí es interesante destacar. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a genética de poblaciones, comentar que la genética, sin lugar a dudas, varía y cambia de acuerdo a los grupos humanos, ¿no? Cuando más se relacionan, cuando menos se relacionan. Y hay casos y casos. Por ejemplo, para Perú, me parece haber dado lectura de un trabajo que se hizo en el sur de Perú, con la cultura Paracas, si no me equivoco, donde este grupo humano, al asentarse en la zona de hoy del sur de Perú, la región Ica, que es la parte donde pertenece esta cultura, o sea, una vez que se asentaron, fueron haplogrupos, fueron de los grandes grupos, llegaron a asentarse y desde ese momento ese mismo grupo generó entre ellos mismos sus propias relaciones sociales, ¿no? Y matriarcales, patriarcales, etc. Entonces, al parecer, esta antigua cultura del Perú es una cultura, al parecer, pura, es decir, no se llegó a juntar con otras etnias o pueblos cercanos, no siempre ellos, entre ellos mismos, se desarrollaron. Bueno, eso es lo que arroja una de las investigaciones que me parece hemos considerado aquí importante de rescatar, ¿no? Y que hemos tomado como referencia para los trabajos que hacemos en el norte de Perú. La siguiente, por favor. Bien, perfecto. Aquí hay una simulación de lo que son los haplogrupos, ¿no? De cómo se calcula un haplogrupo, recordando que, bueno, igual más adelante lo vamos a decir. Eh, Me parece que la semana pasada, cuando se hablaba del proceso migratorio hacia América, se definieron cuatro grupos, ¿no? El haplogrupo A, B, C y D. Y hay un quinto haplogrupo que es el X. Pero ese quinto grupo nace en el propio América del Norte. Me parece que ya va a ser el tiempo, me indican. No sé. Me parece. Sí, todavía tenemos unos minutos, sino que estamos avisando con Ya, un poco de anticipación. perfecto. Puede terminar. Gracias. Bien, entonces este grupo humano que viene de la Siberia, otros vienen del Asia, se quedan en América del Norte, y bueno, como todo grupo humano se queda en la zona y como tal,
genera su propia genética, ¿no? El propio grupo humano queda en el territorio, convive, pasan años, cientos de años, y finalmente se genera a la vez un nuevo grupo, ¿no? Que baja hacia el sur, ¿no? Bueno, no tan al sur, ¿no? El grupo A, B, C y D sí lo hace, y el grupo X se mantiene en el norte de bueno, lo que es hoy Estados Unidos. Entonces podríamos decir, por ahora, ¿no? Porque los trabajos son hasta ahora sí, de que los otros grupos A, B, C y D estuvieron acá y de esos grupos nació el X, ¿no? Que se quedó en la parte norte. Bueno, acá hay una simulación de cálculo del número de individuos, como pueden ver, es la frecuencia del fenotipo, ¿no? Que no sería otra cosa que el perfil de la descendencia como tal. Entonces eso nos hace ver que muchas veces nosotros, entre nosotros mismos, ¿no? En América Latina, Hispanoamérica, cualquiera sea la definición, Latinoamérica, siempre decimos que nos parecemos, ¿no? Y en verdad sí nos parecemos, pero no porque, digamos, tenemos costumbres parecidas y eso, pues, que podría ser también el caso, ¿no? Sino porque genéticamente estos mismos grupos vienen del norte, terminan en Chile, bueno, en el Uruguay, en el Paraguay también. Eh, Son los mismos grupos humanos que se han quedado, ¿no? En el transcurso del tiempo en los diversos países, ¿no? De este continente. Continuamos con la siguiente, por favor, para darle un poquito de idea. Bien, aquí tienen, por ejemplo, otra simulación de lo que sería el fenotipo, es decir, la forma genética eh, de los amigos que forman parte de la provincia de Sullana. La provincia de Sullana, donde estamos haciendo este trabajo, tiene 8 distritos y tiene esta frecuencia de personas, ¿no? Que forman parte, ¿no? También son personas que vienen de diversos procesos migratorios y posiblemente si hiciéramos un análisis genético de estas personas, tal vez nos arrojaría datos interesantes, ¿no? Y que tal vez muy pocos de ellas sean originarios realmente de Sullana. Es una lista tentativa que se ha desarrollado como tal. La siguiente, por favor. Bien, acá esto sí es una simulación bajo el método Winter, es un método que se utiliza en un programa que es Minitab. Les invito a probar los programas estadísticos como Minitab o SPS, en cualquiera de sus versiones, Minitab 19, yo uso el 17. Aquí tenemos, por ejemplo, una simulación de lo que sería la población en el futuro, ¿no? De la provincia de Sullana, que cuenta con más de 350.000 personas. Lo que está con la flechita verde es lo que, bueno, en inglés sería proyección, no sería prospectiva. Y nos arroja desde el año 2028 hasta el 2032, ¿no? Sería la proyección de personas que serían, digamos, las que vivirían en este territorio. Es importante también proyectar datos porque a veces no podemos trabajar, ¿no? Con datos que nos faltan, ¿no? Y eso es interesante. Y hay programas que sí nos ayudan a complementar esos datos que a veces son futuristas y nosotros no sabemos cómo calcular. Y hay métodos bastante didácticos como el método Recording in Winter, progress. nos ayuda a poder hacer este tipo de proyecciones. La siguiente, por favor. Bien, nuestra hipótesis de trabajo en lo que es para que tener un alcance a nivel mundial hay diversas haplogrupos, ¿no? Que se han hecho desde la A hasta la Z, ¿no? Entonces, de acuerdo a las áreas o a los sectores a nivel mundial, cada científico en consenso han terminado colocando definiciones de haplogrupos. Y los haplogrupos, que son A, B, C y D, que vienen de Asia, se terminan llegando a lo que hoy es América, ¿no? Dataciones hay desde los 40.000 años, 30.000, 20.000, ¿no? Que los hombres pasan, ¿no? En esta época de hielo, que es el único momento posible en el cual el hombre puede pasar Beringa o el estrecho de Bering, como se quiera denominar, y llegar a América, ¿no? Y que tampoco fue que llegaron y al otro día marcharon al sur, ¿no? Son gente que se va quedando porque hay recursos, hay espacio, hay agua, ¿no? Hay cobijo,
están las condiciones, ¿no? De poder hacer tecnología con material lítico, etcétera, ¿no? Descubrimientos de otros recursos que el hombre hace. Entonces, para el caso de América, concreto, tenemos el A, B, C y D, y el X que, producto de estos cuatro, se forma en el lado norte de América. Y como pueden ver, acá hay más haplogrupos, ¿no? El africano, ¿no? El europeo. Que eso es posible encontrar, por ejemplo, africano por acá, por supuesto, ¿no? Sobre todo hablamos de haplogrupos recientes, ¿no? De los últimos 490 años, ¿no? En América, ¿no? De repente puede haber antes o un poco antes posiblemente, ¿no? Pero digamos que los procesos migratorios hacen que las estratigrafías, si de alguna manera se pueden denominar así, de los haplogrupos vayan modificándose en el tiempo. Siguiente, por favor. Como les decía, estos son los haplogrupos, ¿no? A, B, C y D. Todos provienen entre la Siberia y Asia, ¿no? Por eso que el hombre que llega a las Américas, pues tiene esos rasgos físicos bastante marcados, ¿no? Y que luego se va modificando con su adaptación, ¿no? Al medio natural que le ofrece América, ¿no? Con todas las variantes que conocemos en los diversos países que forman parte de este continente. Y el haplogrupo X, como decíamos, es el producto de estos cuatro anteriores y que se forma única y exclusivamente en el norte de América. La siguiente, por favor. Bien, los genetistas tienen un formato o un modelo, si se quiere decir, de cómo se grafica, ¿no? A través de un programa de forma manual también la modelación de los haplogrupos. En este caso, nosotros hemos intentado hacer una modelación o una recreación de modelación de las posibilidades, ¿no? Sobre todo hacia el sur de América, de la presencia de estos haplogrupos. La siguiente, por favor. Luego hemos tomado tres casos para un poco aterrizar nuestra idea primigenia de hipótesis que tenemos, ¿no? Un caso de Colombia, donde esta comunidad prehispánica es datada, ¿no? En 600 antes del presente y en 13 muestras se determina la presencia de haplogrupos A, B y C. O sea, eso confirma de que en la zona de Boyacá se ha encontrado a nivel prehispánico estas filiaciones de haplogrupos, ¿no? Por lo tanto, estos tres, por lo menos, deberían estar presentes en el Ecuador, en el Perú y en Chile, ¿no? Porque esa es la tendencia de bajar, ¿no? Como corresponde. La siguiente, por favor. Hay también una recopilación de información a través de Gómez en 2017 que nos indica también muestras de haplogrupos y que la cultura muisca, que es una de las más conocidas en Colombia, nos da la representación de haplogrupos del tipo A, ¿no? Y también encontramos en el periodo formativo haplogrupos B. Entonces se sigue confirmando la presencia por lo menos de tres grupos que están caminando más hacia el sur de Colombia. Siguiente, por favor. Luego encontramos aquí, como pueden ver, la cosa cambia, ¿no? Y tiene una razón de por qué cambia. Este trabajo no está enfocado directamente en restos arqueológicos o del pasado, sino en grupos humanos que tienen cierta historia o son históricos en la provincia de Loja, ¿no? Que es fronteriza con el Perú, ¿no? Hacia el sur de Ecuador y hacia el norte de Perú está Loja, ¿no? Que tenemos un río que compartimos en Perú con Ecuador y con todo con Loja, ¿no? Que es el río Chira, un río bastante grande, ¿no? Que termina en Paita. Entonces aquí, en este trabajo de Guamán, llegan a recopilar muestras de los grupos humanos con representatividad histórica actuales, contemporáneos, y encuentran haplogrupos B, C y D, pero también de grupo URL, ¿no? Y estos tienen, que sobre todo el R tiene que ver con Europa, ¿no? Entonces, es decir, hay cierta modernidad también en la toma, ¿no? Y de repente, ¿por qué no pensar que los restos socios que estamos estudiando también puedan ser de un grupo R? ¿Por qué no pensarlo?
La siguiente, por favor. Y luego en Perú, Lasperen justamente creo que hace 2 o 3 trabajos relacionados con la paleogenética y determina hacia el sur de Perú, en la cultura Paracas, como decíamos, con 330 individuos, con fechado del 1400, eh, y entre 1800 antes de Cristo y el 1400 después de Cristo, porque son diversas osamentas que él va encontrando en diversas excavaciones y de varias partes, y él sí define claramente en el Perú y en esta área se encuentran los haplogrupos A, B, C y D. O sea, confirma que los 4 grupos siguen caminando hacia el sur. No hay incidencia, por ejemplo, en este caso, de un grupo R, ¿no? Un grupo europeo, porque posiblemente nunca llegaron por esa zona o fueron por otra, o no la habitaron con frecuencia, por lo menos en la etapa hispánica está bastante claro, ¿no? Porque es hasta el 1400 después de Cristo, ¿no? Y los hispanos, bueno, el otro día estuve invitado para poder hablar un poco de la fundación de Trujillo del Perú, y había un historiador que indicaba que en el segundo viaje de Pizarro llega hasta Trujillo, en el segundo viaje, no en el tercero, sino en el segundo viaje, y que esto data de 1528, me parece. Bueno, no sé realmente cuál es su fuente de confirmación de que llega hasta ahí y regresa, pero aún así es una fecha que está pues fuera de foco con relación al intermedio tardío. Pero bueno, ese es un dato histórico que la verdad desconocemos cómo el historiador ha podido definir esa fecha y que llegó hasta Trujillo, cuando sí sabemos que Trujillo se fue en 1535, ¿no? 3 años después de la llegada de Pizarro, porque Pizarro llega en el 32 y se queda en la ciudad de Sullana, en lo que hoy es el centro poblado de San Miguel de Tangarará, durante 4 meses. La siguiente, por favor. Entonces, a través de estos trabajos y de un tema comparativo e hipotético, por eso es una hipótesis, nosotros estamos planteando para estos restos óseos que presentábamos en un inicio, que son dos osamentas casi completas, y sí, sí, tienen cierto deterioro, y también tenemos que tener cuidado con la contaminación. No sabemos también qué tan contaminadas están, porque estos 2 restos se encontraron en el año 2005. Han pasado muchos años desde su encuentro, casi 20 años, ¿no? 18 años. Entonces no sabemos qué tan expuestas han estado y qué tan contaminadas pueden estar para una prueba genética. Bueno, entonces retomando un poco nuestros trabajos hipotéticos, por eso es una hipótesis, está pendiente de confirmar de forma cuantitativa, que es lo que vamos a hacer, no cualitativa, de que las momias que están en el Museo de Arqueología e Historia de San Miguel de Tangarará pertenecen a Progrupo 6D, ¿no? Siempre y cuando se encuentren en un rango del horizonte medio. Y nosotros le hemos denominado momias, ¿no? Si bien es cierto, no se encuentra tejido epitelial o esto, pero bueno, le hemos dado una denominación de este tipo. Así también, si estas son de la Progrupo B, se deberían encontrar en el rango del intermedio tardío, horizonte tardío o inclusive colonial. Según lo que nos refieren, la forma que las extrajeron, aparentemente se encuentra cerámica prehispánica, pero no está muy clara si es Tayán o qué cultura es, no lo sabemos, pero están ahí presentes. Y también pueden ser factibles en el territorio de que puedan pertenecer a grupos mochicas y vicus, ¿no? Los mochicas, recordemos que estuvieron en la costa norte de Perú, tuvieron mucha presencia, inclusive llegaron a la serranía de lo que hoy es Chulucana, que está bastante lejos de Sullana, por ciento, y es sierra, igual que la cultura vicus, ¿no? Que forman parte y están conviviendo casi en el mismo momento, ¿no? Y se encuentran en un rango del horizonte medio. Y si hablamos a nivel de otros grupos étnicos, tenemos los tayanes o de repente hispanas, ¿no? ¿Por qué no pensarlo? Porque todavía no tenemos todavía más datación. En el caso que se encuentren en el rango del intermedio tardío, horizonte tardío o inclusive la etapa colonial, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros recogimos una tabla de datación
bueno, que es discutible, que ahora la vamos a ver también. Bueno, los datos geográficos de estas dos osamentas se encuentran en el centro poblado de San Miguel de Tangarara, distrito de Marcavelica, provincia de Sullana y departamento de Piura, en el Perú. Siguiente. Aquí tenemos un mapa reproducido de un artículo científico de cómo el hombre sale, lo que decíamos, ¿no? Del profesor Braga hace unos minutos, cómo el hombre sale del África, ¿no? Como pueden ver, tiene un recorrido bastante importante en el tiempo. E inclusive el hombre primero llega a Australia antes que llegar a América, ¿no? Es interesante, pero bueno, eso es lo que nos indican estas investigaciones. Luego, pues recorre una parte de Europa y el hombre cuando llega a Europa se encuentra con los cromañón. Bueno, aparentemente eso es lo que nos dicen las investigaciones, ¿no? Sería interesante saber qué hacían los cromañones, cómo era y cómo es el encuentro con los hombres que comienzan a vivir en esta zona. Y luego, pues pasan por Asia y Siberia y finalmente, pues por el estrecho, como se ve en la gráfica en la curva de color verde ya los vemos en el norte de América como grupos o haplogrupos A, B, C y D y la conversión del X, ¿no? Y si ustedes pueden ver, bajando ya la flecha verde, ya nos dice para este investigador que lo único que podemos encontrar para el Perú, como pueden ver hacia la parte izquierda, serían grupos del tipo B, ¿no? Bueno, al menos esa sensación nos da, pero las pruebas nos están remitiendo que en el sur del Perú sí se encuentran los cuatro grupos, ¿no? Y no es descabellado pensar de que eso también pueda suceder en lo que es hoy día Sullana y San Miguel de Tangará. La siguiente. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la provincia de Sullana, con los 8 distritos, y la parte azul es el río Chira, ¿no? Que viene desde el Ecuador, ¿no? Que me parece se llama Catamayo, si no me equivoco, y ya en el Perú se le conoce como Chira. Siguiente, por favor. Bueno, acá hemos hecho un trazo en el Google Earth, pensando en base a estas hipótesis y estos trabajos que ya se han realizado y se han confirmado, que el hombre, por ejemplo, peruano, y sobre todo el que llega a Sullana, puede haber venido de Boyacá, de Colombia, puede haber llegado a Loja, y de Loja ha pasado tranquilamente al Perú, ¿no? Porque no está muy lejos territorialmente. A Boyacá sí está bastante lejos, ¿no? Pero digamos que puede haber sido ese el camino de estos hombres que terminan viviendo en lo que hoy día es el territorio suyano, ¿no? Es un trabajo hipotético, como decimos, en base a otros resultados, ¿no? Ahora nos faltan los resultados nuestros en laboratorio para determinar si los haplogrupos se confirman y sí qué posibilidades hay, porque como hemos visto en Boyacá A, B y C, y si encontramos una de esas tres en los restos de Sullana, entonces podríamos probar de que posiblemente el hombre vino bajo esa ruta hacia el Perú. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay una modelación de los haplogrupos en el horizonte medio, donde hay incidencia del grupo haplogrupo C y el haplogrupo D. La siguiente, por favor. El otro modelo para el intermedio tardío, horizonte tardío y colonial, sería una presencia más acentuada del haplogrupo B, ¿no? Que también es asiático, pero ojo que dentro de cada haplogrupo también tenemos los haplotipos, ¿no? Como dicen los otros científicos, ¿no? Que son variantes dentro del mismo haplogrupo que tienen algunas características que los difieren a unos de otros. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el haplogrupo B viene del Asia y está en América, ¿no? Entonces, tenemos el B2, el B5 y el B4. Por ejemplo, el B2 tiene una acentuación de Centroamérica. El B5 viene de un Asia oriental. Y el B4 viene de Siberia y de la propia América, ¿no? Específicamente asumimos que sería del norte, ¿no? De América. Siguiente, por favor. Tenemos el haplogrupo C, que tiene una incidencia asiática, siberiana y parte americana, es decir, del norte de América, asumimos como tal en ese sentido. Y tenemos un C1, un C3 y un C2,
un C1 con cierta acentuación europea, y eso nos ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, debe ser algún haplogrupo moderno de no más de 490 años a tal vez 500, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, La Habana, Cuba, ha cumplido recientemente 500 años, ¿no? El año pasado, 500 años de fundación. Posiblemente pueda haber venido alguien caminando por acá, no lo sabemos. El C3 es América, y asumimos como América del Norte, y C2 Asia Central y Siberia, ¿no? Que son en sí para nosotros firmemente las áreas que proveen grupos humanos a las Américas. Siguiente, por favor. Y hay un grupo D que también es Asia y América, con el D4, D5 y D2, con acentuación, por ejemplo, el D4 de Asia, Siberia y América, el D5 Asia Oriental, o sea, más achinados, asumimos que sea así, y D2 siberiano, ¿no? Entonces, está bastante, digamos, geográficamente, está bastante claro de dónde viene, ¿no? Y es difícil poder negar ahora y decir, no, nosotros no tenemos nada de siberiano y mucho menos de asiático. Al parecer no es así, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Bueno, antiguamente no se pensaba de esa forma. Siguiente, por favor. Bueno, aquí recuperamos una tabla en la cual tal vez el único dato que diferimos es la época colonial, ¿no? Ahí le pusieron 1500 y en realidad debería ser 32 o en su defecto el 28, ¿no? Que es lo que nos decía este historiador. Pero no nos terminó indicando de qué fuente confiable sacó la información de que en 1528 pues, Pizarro había pasado hasta esta parte, ¿no? Si pasó hasta esta parte, seguramente alguien se pudo haber quedado, ¿no? Pero no hay un dato muy claro sobre eso. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando. Eh, Siguiente. Bueno, aquí tenemos la imagen de una de las osamentas, un poquito más a detalle. Aparentemente nos dijeron de que el material cerámico, que es una botella y una olla que al menos se percibe de acá, vino en ese entierro. Entonces tenemos que asumir que si fuera hispánica, ¿por qué no pensar también que pudo haber sido enterrada con este tipo de ofrenda? Y hoy en día, una cosa muy importante, amigos, es tener en cuenta que sacar una muestra de ADN mitocondrial no es tan sencillo, ¿no? Porque previamente hay que hacer una evaluación de los restos óseos para ver en qué condiciones se encuentran y luego también hacer la selección de la parte del cuerpo de la cual se va a tomar la muestra, ¿no? Si es necesario, por ejemplo, realizar un corte o si no es necesario realizar ningún corte y simplemente llevarse la parte que corresponde. Entonces, de acuerdo a eso, hay literatura científica que nos indica eh, qué es lo que podemos usar y qué no podemos usar, ¿no? Y sobre todo es algo interesante es cuando te comentan de la posibilidad de la contaminación. ¿Qué significa esto? Que inclusive si uno mismo forma parte de del equipo que está tomando la muestra, posiblemente tu propio ADN también aparezca en la secuencia. Y es algo muy curioso, ¿no? Como decir, ¿cómo puede ser posible que cuando uno saca el resto de óseo, lo llevas con todos los protocolos y resulta que el ADN que sale es el tuyo, ¿no? Un ADN moderno, etcétera? Bueno, pasan casos como esos en lo que es la contaminación. Por eso se tiene que investigar bastante a profundidad la parte previa, ¿no? Para conocer bien lo de la muestra, porque algunos colegas asumen de que ir y sacar la muestra es suficiente. Puede ser verdad, pero también puede ser de que no suceda eso porque exista una contaminación previa, que de repente ha habido diversa manipulación en el tiempo de esta osamenta o de la momia y que todos los actores que formaron parte impregnaron parte de su ADN en este resto. Y eso perjudica la investigación porque no puedes saber con exactitud en laboratorio, pues, los análisis que deban corresponder a las hipótesis que uno tiene que probar. Me parece que hay una diapositiva más o de la bibliografía, ya no recuerdo.
Y aquí tenemos las referencias bibliográficas de dónde hemos sacado la información. Igualmente, a nuestros amigos de Arqueólogos 4.0 también les vamos a dejar este material para que lo puedan utilizar las veces que sea necesario, consultarlo también. Y comentarles que hoy en día no solamente asegura el éxito de una investigación, un trabajo multidisciplinario, sino también la disposición que tiene el entorno de la comunidad. Es decir, si la comunidad con la cual estamos trabajando, el día Tangarará, no está dispuesta a, a que nosotros, por ejemplo, saquemos esta muestra, fijo que no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces es importante que exista sintonía también eh, con las comunidades, si en el caso lo requiere, o con las instituciones, ¿no? Con las cuales vamos a trabajar y vamos a sacar las muestras. Y así también, de alguna manera, buscar las sinergias también de difusión y de democratizar la información, que es muy importante, ¿no? A través de todos los medios de indexación, que es importante que se conozcan, ¿no? Los resultados, ya que mientras más resultados tengamos, procesos de información tenemos, datos y procesamiento de datos tenemos, más nos vamos a acercar a la realidad, ¿no? De qué pasó exactamente, quiénes estuvieron aquí, de quiénes descendemos. Pero bueno, algunos datos ya nos han dado pistas bastante contundentes. Ahora solo nos queda a nosotros confirmar de que lo que nos dicen otros países, de lo que nos dan otros, nos proveen otros investigadores de información, que se agradece, por cierto, nos sirvan también para generar esas hipótesis y confirmarlas, ¿no? Muchas veces confiamos en que una investigación es buena, claro que sí, pero eso no quita de que usted pueda hacer una comprobación de esa investigación, ¿no? Que nos hace mucho mejor, ¿no? Como profesionales, sin lugar a dudas. Y de esa manera la ciencia avanza, ¿no? La ciencia en América Latina es muy buena, tan buena como la europea o la americana, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo creemos, ¿no? Pensamos de que porque otros procesan los datos, están por encima de nosotros, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque nosotros también podemos procesar con el mismo software, con todas las herramientas, ¿no? Y eso está demostrado hace años, ¿no? Donde tú vas a estudiar, estás al mismo nivel que cualquier otro estudiante de cualquiera de las mejores universidades del mundo. El problema está justamente en que podemos tener una debilidad en idiomas, o podemos tener una debilidad en no conocer un software, pero más no. Entonces solo queda en nosotros nada más ponerle un poco de empeño. Ese es un poco lo que les quería contar hoy día y les agradezco mucho la invitación.